Los hijos de Israel estuvieron en Egipto cerca de 430 años en esclavitud. Primera de Reyes capítulo 6, versículo 1, iniciando ese capítulo, se nos dice que en el año 480, aproximadamente después que ellos salieron de Egipto, de su esclavitud, comienza Salomón a edificar casa al Señor. En el cuarto año de su reinado, en el mes 2 del calendario judío. Y eso nos hace una sumatoria que si tomamos los 430 años que estuvieron en esclavitud, más 480 años, nos da una cuenta de casi poco más de 900 años, ¿cierto? Dios le prometió a Abraham tres cosas cuando tuvo un encuentro con Abraham. Le dijo: te voy a hacer una nación grande, te voy a dar una tierra y serás de bendición para todas las naciones. Abraham salió de su tierra a una tierra por fe que Dios le iba a mostrar, y envejece, y cuando muere no vemos que era una gran familia, apenas 2 hijos. Muere en una tierra que supuestamente Dios se la iba a entregar, pero mientras vivió, la tierra no fue de él. Y tampoco tuvo una familia grande como para que se cumpliese en ese momento lo que el Señor le había dicho, que iba a ser de bendición para todas las naciones. Tuvieron que pasar cerca de 1000 años para que esa promesa se cumpliera. Ahora vemos en Salomón que Israel está en su pleno esplendor de oro. Es una potencia militar, es una potencia económica, es una potencia en todo ese mundo conocido. Se le respetaba. Tenía paz de sus enemigos. Los pueblos comercializaban con Israel. Salomón había adquirido fama, prestigio, de manera que está tranquilo. Se cumple en el reinado de Salomón las 3 promesas que Dios le había dado a Abraham 1000 años atrás. Ahora es una nación grande, ahora son dueños de la tierra, y todos los pueblos venían a comercializar con Israel. Lo que Dios promete, mis hermanos, tarde o temprano el Señor lo va a cumplir. Y de eso no nos quede la menor duda. Ahora, ¿de qué lugar estamos hablando aquí en este pasaje que ustedes leyeron? Por supuesto, estamos hablando del primer templo de Israel, el primer templo que se construye a Dios. Antes que había un tabernáculo que era movible, lo llevaban por el desierto. Dios le dio a Moisés instrucciones muy claras de cómo iba a ser ese tabernáculo, y le dijo: cuídate de que pongas por obra todo lo que te he dicho. Esas instrucciones se las dio en el monte Sinaí. 40 días estuvo Moisés allí recibiendo instrucciones. Luego construye el tabernáculo. El tabernáculo tiene 3 partes, ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Lugar santísimo, lugar santo, y el atrio, donde se sacrificaban los animales que eran presentados, la sangre como ofrenda al Señor en el lugar santísimo. De esa misma manera, Salomón toma las instrucciones de Moisés y edifica no un tabernáculo, sino un edificio. Se dice en ese pasaje del capítulo 6 que la parte principal de ese edificio tenía 27 metros de largo, más de 9 metros de ancho y más de 13 metros de altura. Pueden tener la idea de lo que era el edificio central. Más adelante del edificio había un pórtico que medía unos 9 metros de largo y 4 metros de ancho. Eso expandía mucho más lo que es esta edificación. Así que sabemos que estamos hablando del templo, de ese primer templo, y sabemos que lo edificó Salomón. Ahora, ¿qué formaba parte de ese edificio según el versículo 16?
el lugar santísimo, el lugar que tenía lo mismo que había en el tabernáculo, el lugar santísimo. ¿Y qué elementos resaltaban en la construcción de ese gran edificio? Se nos dice que hay 2 elementos que eran clave, o 3: piedra, madera y lo más maravilloso, todo estaba revestido de oro, pero no de cualquier oro. Se dice que oro de la mejor calidad, oro purísimo. En el tabernáculo, 2 elementos resaltaban en su construcción o edificación. Uno era la madera de acacia y el otro era el oro. Y cuando observamos que Dios le dice a Moisés que vas a construir este tabernáculo, todo lo que pertenecía prácticamente al tabernáculo era hecho de madera, pero sobre la madera se vaciaba o se revestía de oro purísimo. Y eso tiene un simbolismo, tiene un sentido simbólico y tiene un sentido espiritual. Simbólico porque el oro representa adoración. Madera porque la madera representa lo que es débil, pero el oro representa lo que es fuerte. Y esos 2 elementos, mis hermanos, que resaltan en la construcción del tabernáculo y ahora se recoge en la construcción de este edificio, tienen que ver con Cristo. Porque como la madera representa debilidad, Cristo se hizo hombre. Amén. Para que nosotros tengamos un Salvador que se compadece de cada una de nuestras debilidades. Pero Cristo también es Dios y ha sido así, no ha cambiado. Él es completamente divino. Amén. Entonces, cuando esos 2 elementos se fusionaban o se juntaban, la madera revestida del oro, en un sentido espiritual es la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo está cubierta también por su divinidad. ¿Cuánto da gloria a Dios? Es importante que ustedes entiendan eso, porque si ustedes hacen la lectura, posiblemente al hacerlo a simple vuelo de pájaro, no le encontramos significado. ¿Por qué el escritor toma tanto tiempo? Si usted ha leído Primera de Reyes, usted se va a dar cuenta que este libro comienza capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, todo lo que está allí es una lectura que pudiera sonar aburrida, pero de fondo tiene un sentido espiritual. Amén. Solamente para resaltar esos 2 elementos que están allí en ese templo, tanto la humanidad de Cristo representada en la madera, como la divinidad del Señor representado, y por eso se resalta. Nótese lo que dice el verso 20 del capítulo 6 de Primera de Reyes. Se dice, el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Todo eso tiene que ver con cristología. Todo eso tiene que ver con adoración a Dios. Todo eso tiene que ver con santidad. Lo que Dios demanda de nosotros. Y nótese también que estaba el arca del pacto. ¿Sí? Versículo 19. Dice, y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. Solamente había una sola arca del pacto.
Quiere decir que Salomón trasladó del tabernáculo, del lugar santísimo del tabernáculo, y ahora trasladó el arca, ¿a dónde? Al templo. Y eso tiene un sentido, porque el tabernáculo, símbolo de adoración a Dios, pero ahora pasa la historia y ahora ¿a dónde le van a brindar adoración a Dios? En el templo. Es una nueva adoración, es una nueva alabanza. Dios estaba colocando el tabernáculo como un objeto obsoleto y ahora le había permitido a Salomón que edificar un templo y trasladar el arca hacia ese templo, y por tanto observamos allí que el estilo de adoración cambió, el lugar de adoración cambió. Ahora no es el tabernáculo, ahora es el templo que Salomón había edificado. Amén. Quiere decir que nuestro Dios es un Dios multiforme en su sabiduría, que la adoración no es algo aburrido, que la adoración no se queda en el tiempo, que para Dios la adoración es algo continuo, algo que avanza, algo que no se detiene en el tiempo. Nuestro Dios no está sujeto al tiempo, ni está sujeto a ningún estilo de adoración, ni a ninguna forma o metodología de adoración. Él sabe cambiar las cosas en el tiempo. Y ahora ya no tenemos el tabernáculo, ahora tenemos el primer templo, el que construyó Salomón por orden de Dios. Sabemos que el arca fue trasladado, según nos dice el verso 19. ¿Y qué representa el arca de Jehová? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan eso? ¿Por qué Dios mandó hacer el arca del pacto? Israel salió de Egipto, esclavos por más de 400 tantos años, 430 años. Iban marchando por el desierto, veían que los demás pueblos tenían sus dioses y comenzaron a preguntarse: Moisés, ¿dónde está nuestro Dios? Nosotros queremos un Dios visible, como lo tienen los demás pueblos. Así que Dios le dio la orden a Moisés: mi pueblo quiere un Dios visible, tendrán un Dios visible. Moisés, hazme un arca de madera, revístela de oro, y yo posaré, permitiré que mi gloria entre al arca. Yo mismo entraré al arca, prácticamente lo que Dios estaba diciendo. Un día determinado se convoca el pueblo y la gloria de Dios, la chiquita, entró al arca del Señor. Realmente la presencia de Dios les acompañaba a ellos. Por eso era importante que Salomón trasladara el arca y lo colocara en el lugar santísimo, porque el arca de Jehová representaba la unidad de la nación, la presencia de Dios, la seguridad que su Dios no los había abandonado. De hecho, recuerden la historia cuando los filisteos toman el arca y lo llevan a su tierra y lo colocan delante de su Dios, Dagón, y le dicen a Dagón, prácticamente: Dagón, aquí trajimos ante ti al Dios de Israel, lo tenemos prisionero para que te brinde adoración. ¿Qué sucedió la mañana siguiente cuando fueron a ver a Dagón? Dagón estaba postrado delante del arca. Levantaron a Dagón y al otro día otra vez ya no estaba postrado, sino estaba destruido. Los filisteos tuvieron miedo y dijeron: este Dios es muy poderoso, llévenlo otra vez de vuelta. Recuerden cuando trasladaban el arca, que Usa, uno de los sacerdotes del Señor, descuidó que el arca había que trasladarlo. Tenía el arca 4 aros, ¿recuerdan? Colocaban una vara, colocaban la otra vara, para que los sacerdotes no tocaran el arca. Así era que tenían que trasladarla. Pero no, se les ocurrió trasladarla en una carreta, y Usa iba atrás. Y cuando la carreta tropezó, que el arca se iba a caer, Usa, en un
instinto natural, extendió sus manos para que el arca no se cayera. ¿Y qué pasó? En el instante Dios lo mató. Usa pensaba que sus manos eran más santas que la tierra donde el arca iba a caer. Se le olvidó un mandamiento que ningún sacerdote debía olvidar por el resto de sus días, porque ellos eran entrenados desde pequeños sobre las cosas santas, las cosas sagradas de Dios, pero una orden expresa que no debían olvidar nunca era: nunca toques el arca del Señor, porque ese día vas a morir. Y ese día murió. Así que el arca representa a la nación, la unidad. Dios estaba con ellos, el Señor les daba la victoria, y era un tiempo de paz para el reino. Salomón tuvo paz, todo su reinado. Pero este templo fue destruido. ¿Cuándo fue destruido? Bueno, el reino se divide. Salomón muere, lo hereda su hijo, y el reino es dividido de la mano de su hijo, Roboam. Y sucede esto. Dios comienza a enviar profetas a su pueblo. Su pueblo comenzó a desviarse. Por un lado adoraban a Dios y por otro lado tenían sus dioses ocultos, y a la larga se desviaron. Y Dios comenzó a enviar profetas para advertirle que se regresaran a Él. No sucedió. Primero va a cautiverio el reino del norte, Samaria. En el 586 aproximadamente después, antes de Cristo, le toca a Judá ir al cautiverio, y Nabucodonosor entra a Judá, llega a Jerusalén y destruye el templo, y se lleva todo lo que estaba en el templo a Babilonia. Pasaron 70 años de cautiverio, tal como el profeta Jeremías se los había dicho de parte de Dios. Ustedes irán a cautiverio 70 años y después regresarán. Se cumple la profecía. En el reinado de Ciro el Grande, después, por los años que Persia invade a Babilonia y logra el dominio, Ciro el Grande, Dios lo usa y ocurre la repatriación del pueblo otra vez a sus tierras. Van los expatriados otra vez, los exiliados, con Zorobabel a la cabeza. Y Dios usa a Zorobabel para comenzar a reconstruir el templo. Y lo reconstruye. Algunos dicen que cuando llegaron al sitio ni siquiera encontraron los cimientos del templo. Así sería la magnitud con la cual el rey de Babilonia destruyó el templo, que algunos dicen que no lograron ubicar dónde estaba el primer templo. Así que Zorobabel tuvo que ingeniársela para volver a reedificar el templo. Ciro da la orden expresa y todos los judíos que querían regresar a su tierra regresaron. Sucedió en el año 515. Pasaron los siglos y ahora entramos en el reinado de Herodes el Grande. ¿Recuerda Herodes el Grande cuando Jesús nace? ¿Sí? Es este Herodes el Grande quien decide remodelar el templo.
Entonces, mira cómo va la historia. El primer templo fue destruido por el rey de Babilonia. Ciro da la orden, después de los 70 años de cautiverio, para que se reconstruya el templo con Zorobabel. Y luego viene Nehemías y reconstruye los muros alrededor de la ciudad. Persia está en su apogeo, pero con el tiempo también ese templo tiene cierto deterioro y es Herodes el Grande quien decide reconstruirlo o remodelarlo. Y estamos hablando cerca del año 20 antes de Cristo, es decir, cerca del nacimiento de nuestro Señor. Herodes lo remodela. Es por eso que el Señor está sentado mirando al templo. Los discípulos ven que el Señor está mirando el templo y piensan que el Señor está maravillado por el templo, ¿recuerdan? Y le dicen: Señor, estás admirando las piedras del templo, ves lo majestuoso que es este templo. ¿Y cuál fue la palabra que el Señor les da a ellos en forma profética? De cierto os digo que ese lugar que ustedes ven no quedará piedra sobre piedra. En el año 70 después de Cristo, el Señor ha muerto, ¿recuerdan? El Señor muere, resucita y se va. Estamos hablando del año 70 después de Cristo. La mayoría de los apóstoles están o muriendo o están predicando el Evangelio en el mundo entero, la India, Asia, por muchas partes. Es decir, ya están ancianos y muchos habían muerto. Y en el año 70 después de Cristo, Tito, el emperador, entra con sus tropas. Hubo una rebelión de los judíos y a Roma no le quedó otra que ir a aplastar esa rebelión. La orden de Tito fue: no quiero que toquen el templo. Le dijo a sus legionarios: no quiero que toquen el templo, manténganlo intacto. Pero como Dios había dicho que no quedaría piedra sobre piedra, ¿cuál es más grande? ¿La voz del hombre o la voz de Dios? Se cumple la voz del Señor. Los legionarios se les olvidó la orden de su jefe y saquearon el templo, quemaron el templo, destruyeron el templo. Y hasta el sol de hoy no sabemos nada de ese templo. Digo esto para resumir todo este cuento, porque algunos cristianos están esperando la construcción de un nuevo templo. ¿Ustedes tienen esperanza en ese nuevo templo? Regrésalo, hermana, por favor. La última pregunta. La última pregunta. Bueno, parece que se pegó. Pero la última pregunta dice: ¿todavía los cristianos estamos esperando un nuevo templo? ¿Qué piensas tú? Sí, yo entiendo que la segunda carta a los tesalonicenses se nos habla de esto. Y preste atención. Vamos a ir un momento a esta carta. En el capítulo 2 de esa carta se recoge lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Pablo está diciendo: la venida del Señor es contundente. Ustedes tienen que mantener esa esperanza. ¿Cuántos tienen esa esperanza en la parucía, la venida del Señor? Jesús viene por su iglesia. El Espíritu nos da testimonio en Apocalipsis junto con la iglesia que Jesús viene. Ven, Señor Jesús. Y el Espíritu dice: ven. Y la iglesia dice: ven, Señor Jesús. El libro de Apocalipsis cierra con esa esperanza profética que Jesús vendrá por su pueblo. El testimonio del Espíritu Santo es claro en la Escritura que la iglesia será levantada en gloria. Que este mundo no es tu hogar si eres cristiano. Pero aquí Pablo nos dice en el verso
no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, no se conturben, y por espíritu, hermano, si un espíritu te dice esta noche que Cristo viene, no le crees. O sea, que viene esta noche, no le creas. Y si mañana un profeta te dice que mañana Cristo viene, no le creas, porque algo debe suceder antes que el Señor venga, y nos lo dice la Escritura qué es lo que va a suceder antes que venga. Pablo dice, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como si, Pablo nos está diciendo que el Señor viene mañana. Pablo dice, no, ni aún así, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie les engañe, nadie, porque aquí viene lo interesante, versículo 3, porque no vendrá, Cristo no se manifestará, no vendrá a buscar a su iglesia, sin que antes venga la apostasía, que es la negación de la fe. A su nombre. ¿Qué es la negación de la fe? Es importante que esta noche tú, hermano, tu hermana, como iglesia, tomes en cuenta esta palabra. Que va a suceder antes que el Señor venga, que muchos van a negar su fe. El Señor dice, y aún a los escogidos se les tentará para que nieguen su fe. Esta fe se va a negar ¿dónde? ¿La va a negar el mundo? No, la va a negar la iglesia. Es decir, esto va a ocurrir no afuera de la iglesia, esto va a ocurrir dentro de la iglesia del Señor. Por eso tienes que estar apercibido, apercibida, porque esto va a ocurrir dentro de la iglesia del Señor. Muchos comenzarán a oír un evangelio falso y lo van a seguir. Incluso, que Dios les bendiga, que Dios me guarde, muchos de nosotros, si para ese momento, antes que el Señor venga, y esto está sucediendo, muchos pudiéramos ser engañados y seducidos. Y está ocurriendo. Falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles están predicando un evangelio raro y muchos los están siguiendo. Y no estamos hablando de pocos, estamos hablando de millones. No queremos iglesias pequeñas donde se predica la palabra, no queremos es un conglomerado de miles, si es posible millones. ¿Para escuchar qué? Un evangelio falso. Así que esto va por allí. El Señor dice, porque no vendrá Jesús, la parucía, la vida del Señor, sin que antes venga ¿qué? La apostasía. Pero la apostasía traerá también en secuela otra cosa más. ¿No lo dice el versículo? Sin que se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Está hablando del anticristo, no está hablando de Judas. Ese fue el primer hijo de perdición. Ahora está hablando de otro hombre que se va a levantar y será llamado el hijo de perdición. Pablo lo alerta. ¿Y qué va a hacer este hombre? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. No solamente se opone contra Dios, sino contra todo lo que es objeto de culto, incluyendo a Dios o fuera de Dios. Todo lo que sea objeto de culto, Él lo va a detener. ¿Por qué? Porque Él va a procurar que la adoración sea hacia Él, pero no solamente detrás de Él, sino hacia Satanás.
que es quien lo va a inspirar. Porque en la teología existen estas tres cosas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Pero la antítesis de esas tres divinas personas es Satanás, el anticristo y el falso profeta. Entonces se nos dice en el verso 4: tanto este hombre, será un hombre, tanto que se sienta en el templo de Dios. Pero tenemos el problema: no tenemos templo. Por eso es que tenemos que entender la historia. No tenemos templo. ¿Querrá Dios que se le construya un nuevo templo? No, hermano. Dios no quiere que se le construya un nuevo templo. Algunos cristianos creen que Dios quiere que se le construya un nuevo templo. El templo se va a construir y Dios va a permitir que se construya, pero no es para adorarle a Él. ¿Lo ves? ¿Para qué será? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿tú crees que Dios quiere que se construya un templo para esto? No. Pero Él, como es soberano, entendemos, lo va a permitir. ¿Y quiénes van a construir este templo? Los judíos. Porque a ellos es que les interesa construir el templo, ¿sí? Ellos están todavía anhelando ese templo de Salomón. Miren, cuando ellos regresaron a su tierra después de 70 años de cautiverio, el templo que reedificó Zorobabel ni siquiera se parecía al primer templo de Salomón. Era otra cosa. Por eso los ancianos lloraban. Los ancianos que vieron el esplendor del primer templo, esos que eran jóvenes y fueron a cautiverio y allá transcurrieron su vida en Babilonia, imagínate, 70 años, regresaron jóvenes, no, eran ancianos, pero ellos en su mente estaba, cuando eran jóvenes, el esplendor de ese primer templo, y ahora regresaron para ver el templo, y cuando vieron el templo lloraban, porque ellos sabían que ese templo no se parecía al primer templo. Los jóvenes y pendientes, pero los ancianos lloraban. De manera que en el corazón del judío, que ha pasado por guerra, por tanta tragedia, que ha sido disperso y vuelto otra vez a su nación, en el corazón del judío está construir un templo para adorar al Señor, porque ellos están esperando el Mesías. Ese es el problema. El Mesías vino, a los suyos vino y no lo recibe. Mas a todo aquel que cree en él, le dio el poder de ser llamado hijo. La mujer samaritana le dijo: Señor, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Recuerda? Y Jesús le dijo: bueno, mujer, quiero decirte una verdad que te va a impactar. A partir de un momento, la adoración a Dios no será ni en Judea, ni en Samaria, ni en ningún lugar de la tierra, porque la adoración será en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adoran. ¿Qué estaba diciendo el Señor cuando proclamó eso a la mujer? Que no va a haber otro lugar sagrado donde tú y yo vamos a ir a adorar, porque nosotros mismos seremos el lugar que brindará adoración al Dios de Israel. Gloria a su nombre. Por eso las iglesias se enredan, mis hermanos. Todavía hay pastores, todavía hay líderes, créelo, en las iglesias que tienen en su esquema el esquema del tabernáculo y el esquema del lugar del templo. A esto lo llaman lugar santísimo y allá el lugar santo.
Y nadie puede pasar para acá. Oye, yo no estoy diciendo que cualquiera debe pararse aquí a decir cualquier cosa. Pero no existe tal división. ¿Me estoy explicando? No hay un lugar hoy así. Jesús derribó esa cuestión diciéndole a la mujer: mujer, quiero decirte que la hora viene. La hora viene cuando los verdaderos adoradores no van a adorar a mi Dios, a mi Padre, en un templo. Ahora pregunto, ¿cuándo vino esa hora? Porque Jesús no estaba diciendo algo por decirlo. La hora viene. Vaya conmigo a Hebreos, capítulo 10, para que lo entiendan. Versículo 19. Así que, hermanos, aleluya, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, pero tienes que preguntarte, ¿dónde está ese lugar santísimo? No es un lugar físico, es un lugar espiritual, es el verdadero lugar santísimo, es el verdadero lugar santísimo, es la presencia de Dios. Es estar en la presencia de Dios. Para entrar en el lugar santísimo por la sangre del toro, del macho cabrío, del cordero que derramaba la sangre y entraba al lugar santísimo. No. Por la sangre, aleluya, de Jesucristo. ¿Hay un velo que divide el lugar santo del lugar santísimo? Sí lo había. Pero ¿qué te dice el verso 20? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Cuál velo? Su carne en la cruz, su cuerpo que fue martirizado por ti, por mí, por nuestros pecados. Ese cuerpo que fue entregado al pecado, a la inmundicia tuya y mía, ese cuerpo se convirtió en el velo, la entrada, la puerta. El velo se rasgó y ahora tú y yo, por ese sacrificio, tenemos entrada, mi hermano, a la presencia, no del lugar santísimo físico, sino gloria a su nombre, la presencia de Dios, el verdadero lugar santísimo. Bendito sea el nombre del Señor. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cuál casa de Dios? ¿El templo de Salomón? ¿El templo que reconstruyó Zorobabel? ¿El templo que reconstruyó, edificó Herodes? No, este templo es la iglesia, la casa de Dios. La iglesia. ¿Eres tú parte de la casa de Dios? ¿De la iglesia? Entonces tienes este derecho. Acercándonos, acércate a Él con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Este es el templo, hermano. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Pablo, en una pregunta retórica que se responde a sí misma, ¿verdad? ¿No sabes o no sabéis, como dice esta versión Reina Valera 60, no sabéis que soy el templo de Dios? Hermano, ¿estás todavía tú esperando la reconstrucción del templo? ¿Estás tú esperando eso como los judíos mesiánicos? ¿O los cristianos mesiánicos ahora que están tratando de volver a la ley? Si estás esperando eso, no has conocido todavía tu libertad en Cristo, como tienes que conocer. Tú no necesitas nada de eso. ¿Sabes tú que tú eres templo de Dios? ¿Lo sabes?
Y si eres templo de Dios, ¿qué eres también? ¿O qué hay en ti? ¿Qué te dice el verso 16? Aleluya. No es el arca de la alianza. El arca de la alianza es sombra de la presencia de Dios, ciertamente. Pero ahora no necesitas el arca de la alianza. Ahora Dios no se ha metido su chequina, su gloria, en un arca de madera revestida de oro, que es también señal de adoración. No. Ahora no se trata de madera, se trata de un cuerpo humano. Y Dios dijo: habitaré en ellas y serán mi templo. Gloria a Dios. ¿Estás buscando un lugar santísimo? ¿Estás todavía buscando un lugar santo? Busca dentro de ti para que lo veas. Amén. ¿No sabéis que soy templo de Dios? ¿Y a qué le está diciendo esto? ¿A qué iglesia le está escribiendo esto? A la iglesia que le dio más problemas, a los corintios. De hecho, la palabra corintiana se volvió algo famoso. Vamos a Corintio, decían los navegantes, para decir que iba a fornicar, a prostituirse. Vamos a corintiar. Y Pablo ahora le dice a los corintios: esa es cultura del mundo, pero no será ahora con ustedes, porque ustedes son templo del Señor. Y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Saben eso? ¿Saben eso? Es lo que Pablo está diciendo esta noche. ¿Estás esperando un primer templo, un segundo templo, un tercer templo? Hay gente enredada con la escatología hoy, discutiendo el templo, del templo y el templo para acá, y será así, ya lo tienen diseñado, ya lo tienen planificado, ya todo está listo, solamente falta. ¿Qué nos importa a nosotros? Ahora nosotros somos templo del Señor. Pero presta atención. El primer templo fue destruido, ¿sí? Lo reedificaron y lo volvieron a destruir. Y ahora Dios nos dice, versículo 17, presta atención: si alguno destruyere el templo de Dios, no el templo de piedra. Cuando Dios habló, dijo: ese templo no quedará piedra sobre piedra. Y así fue. Pero ahora, en una forma personalizada, el Señor se dirige a su pueblo y dice esto a manera de advertencia. Presta atención a esta advertencia. Si alguno destruyera el templo de Dios, ¿cuál templo? Este cuerpo. Dios le destruyó. Gloria a Dios. No jueguen, hermano, con el templo del Señor. El texto lo está diciendo que perderá su salvación. No está diciendo eso. El texto lo que está dando es una advertencia a los hijos de Dios, porque nada menos, hermano, quiero que entiendas esto esta noche, nada menos, la gloria, la presencia de Dios vino a habitar en ti. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Eso no es cualquier cosa. Si no lo habías visto así. Y el Señor está diciendo: cuidado, no juegues conmigo, no juegues con mi santidad, no juegues con esto, porque te voy a dar un tiempo. Pero si insistes, si alguno destruye el templo del Señor, Dios te destruirá a él, porque
el templo de Dios, el cual son vosotros. A su nombre. Santo es. Por eso se nos ha dejado la historia, para entender que cuando el pueblo de Dios le falló al Señor, Dios no necesitó ese templo y permitió que lo destruyera para disciplinar a su pueblo. Y ellos estaban muy creídos: nosotros somos el pueblo de Dios y nada nos puede tocar, porque el arca del Señor está con nosotros, ¿sí? Y Dios permitió que capturaran el arca y se lo llevaran. Y reedificaron el segundo templo en tiempos de Herodes el Grande, ¿recuerdan? Y ellos, ignorando la historia, porque ese es el problema que tiene el pueblo de Dios, ignoran la historia. Pero Pablo dice que las cosas que se escribieron sucedieron para nuestra edificación, mi hermano. Así que cuando vas a las Escrituras, tienes que entender que allí está el reflejo de las advertencias de Dios, por lo cual tú y yo debemos cuidar. Y cuando reedificaron el templo otra vez en tiempo de Herodes y Jesús pronunció esa sentencia firme: no quedará piedra sobre piedra. Días después, el pueblo estaba allí delante del Rey de Reyes, y Pilato dijo: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? Y el Señor estaba bañado en sangre, desnudo, con una corona de espinas sobre él, expuesto a la vergüenza de su pueblo. Nada menos que su pueblo, ni siquiera gente impía, sino su pueblo. Y tuvieron la última oportunidad de reconocer que estaban ante el Rey de Reyes. Y Pilato dijo: ¿a quién quiere que suelte? Suéltanos a Barrabás. ¿Y qué de esto? ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Y Pilato, con un gesto tonto, se lavó las manos y dijo: la sangre de este justo, al menos lo llamó justo, sea sobre ustedes. ¿Y qué dijo el pueblo de Dios? Sí, que sea sobre nosotros, pero no solo sobre nosotros, sino también sobre nuestros hijos. Lanzándose una maldición sobre ellos mismos. La sangre no solamente de él sea sobre nosotros, sino sobre nuestros hijos. Y 40 años después, una generación, Tito entró a la ciudad, la destruyó, la masacró, no perdonó a nadie. Y dice uno de los historiadores judíos que la sangre corría literalmente por las calles de Jerusalén. Cuidado, ¿no sabes que eres templo del Señor? Ese templo lo van a edificar, pero olvídese de ese templo. Cuida más bien tu templo. Cuida más bien ese templo. Porque fíjate, versículo 14 de 1 Corintios 3. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. El templo será destruido, si bien él mismo será salvo. La salvación no está en juego. Lo que está en juego es la santidad, es la vida cristiana. Y Pablo dice, trayéndonos un alivio, por cierto: si bien él mismo será salvo. Pero nótese como un cristiano que decide no tomar en cuenta que él es templo de Dios,
y por tanto el Espíritu de Dios mora en él o en ella, nótese cómo pudiera tristemente ser salvo. ¿Lo notaste al final del verso 15? Aunque así como por fuego. ¿Qué hace el fuego, hermano? Quema, y al quemar duele. ¿Qué hace el fuego? Destruye todo, y al destruir duele. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo finalmente? Cuidemos el templo que somos nosotros, su cuerpo, porque dentro de nosotros habita el Señor. Que no tienes que fijar tu mirada en los templos y pensar que esto es lo que va a necesitar la iglesia más adelante para ver si el Señor viene. Que si miras la historia es para que reconozca que cada vez que se edificó un templo a Jehová y no siguió el pueblo sus instrucciones y se apartaron en pos de sus dioses del mundo, la idolatría, Dios destruyó el templo. Aunque así como por fuego. Es decir, será salvo, pero de una manera tristemente muy dolorosa. Muy dolorosa. Porque no cuidó el templo del Señor. Y me ha tocado ir a veces a escuchar las últimas palabras de alguien muriendo para decirme a manera confidencial: pastor, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro, y por eso estaba en ese lecho a punto de morir. Porque jugó con él el problema. Oremos esta noche, mis hermanos. Te invito a buscar la presencia del Señor y a tener un momento de oración con el Señor. Y pensar, mi hermano, que somos barro, ni siquiera madera, barro. Pero Dios, en su gran misericordia, ha decidido tomar nuestro cuerpo y convertirlo en su sagrado templo. Jóvenes, ¿qué estás haciendo con tus manos? ¿Qué estás haciendo, mi hermano, mi hermana, con tus ojos? Cuidemos el templo del Señor. Cuida lo que ves, cuida lo que entra a tu templo a través de tus ojos, mi hermano, mi hermana. Señor, esta noche te damos gracias por la vida de esta iglesia. Tú, en verdad, has sido bueno con nosotros. Has sido extraordinariamente paciente con nosotros. Nos amas tanto que en tu misericordia nos has soportado por más de 40 y tantos años. Pero esta noche nos has dicho, como una advertencia: cuidado con mi templo, porque yo habito en medio de mi pueblo. Nosotros queremos amarte, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros queremos adorarte. Vamos a cantar esta noche, mi hermano. Hacemos hoy